dedicada a nuestras labores de la escuela. Sin embargo, está ahí, dice que en preparación. Entonces, por eso decidí abrir esta otra que es la de la empresa, la del trabajo. Y por eso no le puedo dar acceso a los demás hasta que no arranque esta maquinita de aquí dedicada a esto. ¿Alguien ha hecho un cambio de disco mecánico a disco de estado sólido? Sí, profe. Sí, ¿es fácil? ¿Para migrar los datos? Pues sí, para que ya se Pues tenga como sí se tarda un poquito, pero digo, sí se recomienda que sea desde cero porque del mecánico al de estado sólido, luego sí se pierde información o no lo pasa bien. bien. A ver, creo que ya está esto aquí. Vamos a dejar esto acá. Voy a poner el mute porque... Bien, pues ahora sí. Ahí está. Ya estamos en la otra máquina también, entonces les comentaba que esta de pronto se pone lenta y eso que es prácticamente nueva, entonces realmente no perdería gran cosa. Luego ahí me regala el procedimiento, si ya lo ha hecho, para ver cómo cambiamos de disco porque esta está muy lenta, necesito dejarla encendida mucho tiempo antes para poder tener la clase. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos casi todo el grupo. Ayer nos quedamos y nos cortó el Google Meet cuando estábamos hablando algo del control automático y estábamos en particular conversando sobre el profesor Raúl Rojas González. Incluso hay por ahí en las gacetas del Poli algunas referencias de él, sobre todo porque parte del interés que tiene y que siempre regresa aquí al instituto es que también por acá se continúe con ese desarrollo de los sistemas automatizados, sobre todo de los sistemas móviles, y junto con su grupo, con sus alumnos de allá en Alemania, crearon unos vehículos a escala y se repartieron en distintas universidades y en alguna ocasión se hizo una competencia, un rally entre distintas escuelas. Había del TEC, había de la UNAM, la ESIME, por supuesto, y ahí en el queso hicieron esa competencia. Había un circuito por donde estos vehículos se deberían programar para vencer algunos obstáculos. Entre ellos era rebasar a otro, si se encontraba un obstáculo, esquivarlo, y una de las actividades más complicadas, según lo que comentaba, era el de estacionarse. Entonces, llegar a un lugar, estacionarse y siempre tener presente los distintos factores que se pueden presentar durante el proceso, ¿no? Un cambio de velocidad, un obstáculo que se presenta de pronto, en fin, varios temas por ahí. Entonces, de acuerdo a las investigaciones que está hecho, el instituto lo propuso para que en ese año le dieran el Premio Nacional de Ciencias que otorga la presidencia y pues sí, fue aceptada su candidatura, la propuesta y al final le hicieron entrega de ese reconocimiento nacional. Entonces, por ahí tenemos personajes y curiosamente egresados de aquí del instituto que han hecho ingeniería, han hecho investigación y han puesto en alto al instituto. Muy bien,
Aquí alguien quiere entrar, ya le dimos acceso. Y ustedes pueden encontrar en la red distintas notas de acuerdo a su especialidad. Se van a dar cuenta de que su currículum es muy grande. Incluso hace poco se publicó un libro de él que tiene que ver con las matemáticas, algo así como la novela de las matemáticas, en donde prácticamente hizo un estudio de la historia de las matemáticas y pues como complemento de lo que nosotros llevamos como ingenieros, pues es muy importante saber de ese tipo de cosas, de dónde viene el fundamento de muchos de nuestros conceptos que utilizamos y de las matemáticas que usamos para el control, como la transformada de Laplace, la transformada inversa, en fin, varias cosas que vamos a ir viendo por ahí. Haciendo un repaso, ustedes recordarán una nota que vimos el año pasado. Vamos a ver si lo puedo compartir aquí, en donde sí se habla un poquito del control. Déjenme compartir de este lado ahora. Dice presentar ahora. Nos vamos a auxiliar nada más un poco de esto porque vamos a entrar a detalle con algunos temas, pero aquí sí viene un panorama general, aprovechando que estamos aquí. Bien. Teoría del control. Me encontré esta ficha o ya se atoró la otra. Ahí está. Ya. ¿Alguien más quiere entrar? Ver todo, sí. Admitir a todos. Listo. No tiene forma de presentarse esto en forma de presentación porque es un PDF, pero esta también lo vamos a subir ahí a su Drive. Prácticamente es un resumen, pero vean con qué empezamos. Lo que es control. Aquí lo que dice es la acción o el efecto de poder decidir sobre el desarrollo de un proceso o sistema. Es una definición un poquito diferente a la que vimos ayer y dice que también se puede entender como la forma de manipular ciertas variables para conseguir que ella u otras variables actúen en la forma deseada. Desde mi punto de vista, creo que la segunda definición se acerca más a lo que tiene que ver con el sistema o la teoría del control, porque en realidad estamos manipulando variables, señales, con el objetivo de que nuestra respuesta sea la deseada, la respuesta del sistema sea lo que yo estoy diseñando. Y aquí meten un elemento más que es proceso. Proceso, vamos a admitir aquí, proceso o sistema, y dan a entender que es lo mismo. ¿Ustedes están de acuerdo? Es la acción o efecto de poder decidir sobre el desarrollo de un proceso o sistema. Proceso, ¿qué es un proceso? Pues son los pasos a seguir para conseguir. Pasos a seguir, o sea, una secuencia, ¿sí? O sea, como dicen por ahí, una receta o un algoritmo. De nuevo, si puedo subir el volumen de acá, pues quedó bajo. Sí, creo que sí. Tenemos aquí unas notas. Estas desafortunadamente no están publicadas por ningún libro, pero era el libro de texto. A ver, ahí se ve. Ese está. Es el libro de texto del ICE, de la ESIME ICE, y esto se llamaba Guía de Estudio de la Materia Teoría del Control 1. Esto estamos hablando de hace años, primera parte. Entonces, la verdad es un buen manual o buen libro, si le quieren dar una forma de libro.
cubre todos los temas que traemos, está hecho prácticamente a mano y a máquina, o sea, antes de las computadoras o del Word, pues todo se hacía en máquina de escribir, entonces así está hecho esto, dibujitos a mano, pero muy completo. Hemos tratado de escanearlo a ver si lo logramos. Y bueno, aquí viene como definición de proceso, secuencia de operaciones naturales o artificiales desarrolladas progresivamente en forma continua o discreta, caracterizada por una serie de cambios graduales que se suceden de una forma fija. A veces se adornan un poco, o con la cierta estructura estadística y que lleva con una cierta probabilidad o fin un resultado determinado. Las acciones que se suceden dentro de un sistema constituyen un proceso. Aquí ya viene la diferencia. Podemos decir que este conjunto de actividades forman parte de un sistema. Entonces, no podemos decir que es un proceso o un sistema, que es lo mismo, un proceso o un sistema. El proceso forma parte del sistema. Pero bueno, nos sirve para tener distintos conceptos sobre lo mismo, pero creo que la definición que vimos ayer es la mejor. Ingeniería de control es un enfoque interdisciplinario para el control de sistemas y dispositivos. Pues no podemos decir la definición con la misma palabra, ¿no? Es para el control de sistemas, ¿no? Combina áreas como la eléctrica, la electrónica, la mecánica, la química, la ingeniería de procesos, teoría de matemáticas, entre otras cosas, ¿sí? Aquí realmente es parte de la esencia de la electrónica, tener relación con variables físicas, que sabemos que pueden ser de distinta naturaleza, ¿no? Y también distintos transductores o distintos sensores para hacer la conversión a eléctrica. A nosotros nos interesa convertirlo en eléctrico. Con eso estamos nosotros ya con posibilidades de procesar esa información o señal, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos relación con varias áreas. Dice la historia que el primer sistema de control fue, parece que en el siglo III, sí, 250 años antes de Cristo, y era este famoso reloj flotador en Grecia para controlar los niveles principalmente del agua, ¿no? Valdría la pena, hay en los libros que hemos puesto la historia del control y explica con detalle cómo es que este es un sistema de control. Van a encontrar también las entradas y salidas, cuál es nuestra excitación al sistema y la respuesta, mismo que ya vimos ayer, y valdría la pena que vieran cómo funciona. Vamos a seguir avanzando. Aquí está otro sistema de control que se utilizó mucho en las máquinas de vapor. Entonces, cuando empezó a difundirse el vapor como fuente de energía para locomotoras y barcos, o inclusive para ya las fábricas que tenían que mover maquinaria, el principal problema era que la caldera explotaba. La presión del vapor en la caldera era tan alta que provocaba explosiones y daños a las personas. Entonces, aquí a James Watt se le ocurrió un sistema que vean, aquí sale el vapor de la caldera y entonces también tiene un sistema que está girando de acuerdo a la presión del vapor. Este sistema gira y conforme más intensa es la presión del vapor, esto gira a mayor velocidad. Por lo tanto, estas son unas, pues es material sólido, esto está girando, entonces es como si fuera un reilete, digamos así. Conforme va aumentando la velocidad, esto tiende a elevarse, tiende a subirse,
de tal manera que provoca que se mueva este eje y esto nos permite subir este brazo y puede bloquear la salida de vapor o puede dejar que salga para que si hay mucha presión se libere por aquí y con eso se evita que llegue a estallar. Si la presión empieza a bajar, entonces la velocidad disminuye, esto sube y se tapa. Aquí alguien más quiere entrar. Se tapa la válvula y entonces ya no deja salir vapor y siempre se mantiene dentro de un rango definido, cierta presión, para que no llegue a ser la explosión que estalle la caldera por exceso de presión y que también funcione la presión para poder mover los sistemas mecánicos de lo que tenga acoplado la caldera, ya sea una locomotora o un barco o una fábrica. Entonces, este es otro de los sistemas de control primitivos, por decirlo así, sin embargo muy eficiente. Entonces también se tiene como antecedente este sistema mecánico. La intención, dejar salir el exceso de vapor que puede llegar a provocar una explosión. Es como las ollas express, ¿no? Están diseñadas para que cuando llega a cierta presión se bote la valvulita o la misma valvulita se empiece a mover, dejando escapar el vapor para que no llegue a tronar la olla, si no, puede ser fatal. Entonces es un principio parecido, nada más que en la olla express no hay control, simplemente llega la presión que excede o que puede empujar la válvula, acuérdense que es de un cierto peso, y bueno, se escapa el vapor. A la vez es una señal de que ya está llegando a lo que deseábamos. Y aquí sí está constantemente moviéndose, abriendo y cerrando de una forma automática. De esta forma se evita la intervención humana. El mismo sistema es autorregulado o controlado. Aquí sí ya tenemos un grado de automatización. Entonces está este sistema de James Watt. Y luego, ¿qué hubo a través de la historia? Dice que a finales del siglo XIX el control automático se caracterizó por ser eminentemente intuitivo, es decir, con la observación del sistema que queríamos controlar, se ideaba alguna solución, como en el caso del control de la presión de vapor, para que pudiera funcionar. Sin embargo, no había detrás de esto ninguna teoría matemática, ningún respaldo teórico, pero empieza a haber por ahí algunos personajes que empezaron a contribuir con su conocimiento para poder definir algunas formas de poder partir y poder continuar con un diseño que permitiera pues ya tener un fundamento y decir esto va a funcionar así porque la teoría me lo dice. Uno de ellos fue Maxwell, que él obtiene la teoría matemática del sistema regulador de Watt, de James Watt. Entonces, este señor le aplica la matemática y el fundamento de por qué funciona así. Entonces, aquí ya empiezan a meterse con esto, con el análisis y con la definición de qué es lo que lo regula, qué ecuaciones me representan al sistema, con la idea de que pueda uno diseñarlo de la forma más óptima. Y luego más adelante, en el 92, está Lyapunov, que estudia la estabilidad. Este es uno de los conceptos importantes, la estabilidad, que ya lo platicamos ayer. Entonces, empezó a meterse con estos conceptos y también por ahí Minorski ya empieza a trabajar con los controladores automáticos
que dirigían barcos. Y también la estabilidad de estos sistemas, y se empieza a utilizar el concepto del PID, lo que ayer hablábamos, ¿no? El controlador proporcional integral derivativo. Esto significa que se originaba a partir de ecuaciones y ya le estaban dando una aplicación para controlar la dirección de barcos. Hoy en día el área que usa y depende mucho de la ingeniería de control, pues es la aeronáutica. Tiene N cantidad de variables que se están censando y que se están controlando, pues para que el avión llegue a su destino, más con la cantidad de tráfico que hay. Un personaje importante dentro de la historia del control es Nyquist. Dice que este señor desarrolla un procedimiento relativamente simple para determinar la estabilidad de los sistemas de lazo cerrado sobre la base de la respuesta de lazo abierto con excitación sinusoidal en régimen permanente. En pocas palabras, hizo un procedimiento que nosotros lo vamos a ver. Vamos a darle acceso a alguien más. Lo vamos a ver y se van a dar cuenta que es un procedimiento en donde solamente tenemos que hacer acomodar los coeficientes de una ecuación. Esa ecuación representa mi planta, y después que hacemos esas operaciones para llenar una columna, tenemos nada más que verificar si todas son positivas, si todos esos números son positivos. Si son positivos, decimos entonces que el sistema es estable, y entonces se puede pasar a la construcción del prototipo. ¿Por qué es importante el procedimiento del señor Nyquist, que después se mejoró con el criterio de estabilidad de Root? Porque si es un sistema muy simple, nosotros podemos, por ejemplo, sacar fácilmente las raíces de una ecuación de primer orden, de segundo orden, con la ecuación de la de las raíces x1, x2, y tal vez todavía hay algunas calculadoras que puedan sacar las raíces de una ecuación de tercer orden. Si las raíces están del lado derecho del plano complejo, es un sistema inestable. Si están del lado izquierdo, y tiene su justificación, es un sistema estable. Pero ya un sistema de control de un grado mayor se convierte, o se hace muy difícil que nosotros podamos sacar las raíces. Las raíces de un polinomio de grado 5, pues es algo tardado. No digo que no se pueda hacer, pero es muy tardado y requiere de mucha álgebra para que lo podamos lograr. Entonces, estos señores se dan cuenta de cierto comportamiento de los polinomios y definen un procedimiento que es facilísimo. Lo vamos a ver, pero vean desde cuándo se viene hablando de la estabilidad de los sistemas. Lo importante de este conocimiento, les comento, es que está vigente. Este sí no ha dejado de que se siga utilizando, inclusive en los libros que hemos visto. Al rato vamos a darle una mirada a otro. Se darán cuenta de que el fundamento está vigente y no ha sido eliminado. Bien, entonces, el señor Nyquist, y además que hizo otras cosas, ¿no? Ustedes saben, o cuando lleguen a la parte de conversión digital analógica, ustedes van a ver, o en matemáticas lo van a ver, que para poder hacer la digitalización de algo, tenemos que tomar muestras de nuestra señal al menos del doble de la frecuencia de la señal que queremos digitalizar, para poderla procesar y que podamos reconstruirla y que no perdamos información. Entonces, parte de lo que con lo que contribuyó Nyquist. En el LabVIEW nos vamos a dar cuenta que a veces hay algunos errores, y justamente nos da uno de los principios de Nyquist. La velocidad de muestreo debe ser al menos 2 veces la frecuencia de la señal a muestrear. Bueno, está por aquí luego ya más recientemente en el 34 Hassen,
Aquí se mete ya con los sistemas o con el término de servomecanismo para los sistemas de control de posición y se desarrolla el diseño de servomecanismos capaces de seguir con exactitud una entrada cambiante. Control para torretas de cañones. Bueno, en esa época lo que estaba demandando que se hiciera mucha investigación, pues era la guerra. Entonces, aquí principalmente era para el control de esas torretas de cañones. Desconozco que sean torretas, pero el tema de los servomecanismos hoy se utiliza mucho en control. No es parte de nuestro alcance, sin embargo, quien se vaya a digital, digo, a control como especialidad, va a tener una materia específica de servomecanismos, diseño y control de servomecanismos. ¿Dónde los vemos? Así de forma fácil. Por ejemplo, en el radiomodelismo, en el aeromodelismo, en las carreras de cochecitos a escala, la dirección y sobre todo en el aeromodelismo. Se utilizan para controlar los timones de dirección en los aviones o los flaps, también les llaman timones de profundidad, que permiten que un avión pueda subir o bajar. ¿Sí? Entonces, estos sistemas no tienen un giro completo, sino que se mueven en un rango. En un rango puede ser 180 grados. El timón de un avión pues tiene ciertos ángulos en donde se puede mover para poder modificar la dirección del mismo. Entonces ahí es en donde entran los servomecanismos. El control es muy especial, se utilizan señales y esas señales digitales se interpretan como una posición, un ángulo. Entonces lo van a encontrar en ese tipo de dispositivos y claro, en la industria hay mucho servomecanismo. Vamos a ver si llegamos a ver alguno. Y muchos son automáticos, algunos son manuales y bueno, dependiendo del operador se va a mover a cierta posición. Pero cuando hablamos de piloto automático, pues es el sistema a través de las computadoras que lleva el avión, que solito está haciendo los ajustes. Va a cierta dirección, programa el piloto el destino y entonces activa el piloto automático y aunque se presente una corriente de aire, aunque cambie la presión por ahí por un cambio de temperatura, una corriente de aire pudiera desviar mi destino, pero el sistema de control detecta esas variaciones y hace las correcciones. Entonces, se podrá ver que echa a andar estos sistemas o estos servomecanismos para corregir y poder llegar al destino. Yo les comentaba que ahí en YouTube hay un canal que se llama Mauricio PC, a lo mejor alguien lo ha visto, y se trata de un canal en donde analizan el por qué falló un avión, ya sea que iba en vuelo, apenas iba a salir, o perdió la posición, ¿cómo le llaman ahí? La referencia terrestre. Y lo importante de esto, y aparte que no es morbo, si lo vemos con ojos de ingeniero, es muy útil, porque entonces uno se da cuenta a veces que es por un detalle simple que un avión se estrelló, un montón de gente. Uno de los casos más relevantes o impactantes es un avión de Aeroperú, así lo pueden buscar en el canal de Mauricio PC, Aeroperú. Era un vuelo nocturno, pero resulta que un día antes el avión había entrado a mantenimiento y como el fuselaje era de color plateado, para no dañar los sensores, porque le iban a hacer el mantenimiento, cubrieron los sensores con cinta, digamos, cinta de aislar o cinta protectora de color similar al fuselaje, o sea, plateado. Entonces hacen el mantenimiento, lo revisan, que todo bien, resulta que ya, palomita,
pero se les olvida quitar esas cintas. Y esas cintas cubrieron los sensores de velocidad con que iba la nave. Hay velocidad del avión y velocidad del aire, y en algunos casos dicen que también la velocidad de la Tierra. En fin, hay varios elementos por ahí. Entonces, era un vuelo nocturno. Sale de Lima, se programa la computadora y parte el avión. Sin embargo, se dan cuenta de que los instrumentos de velocidad no estaban reflejando, o ellos sentían que no estaban con la velocidad que debía ir. Les manejaba una velocidad muy baja. Lo comprueban con la torre de control. Oiga, ¿ustedes a qué velocidad nos ven? No, pues a tanto. Ellos sí los veían con una velocidad normal. Entonces se confían de que inclusive creen que van muy alto y empiezan a bajar la velocidad, porque según sus instrumentos estaban fuera de la que correspondía. La cuestión es de que a veces sí funcionaba, a veces no, y como era un vuelo nocturno, no se dan cuenta o no tienen la referencia visual para saber si están cerca o no de la Tierra, y mucho más porque tuvieron que entrar al mar. Y se dan cuenta cuando ya tocan agua. Entonces, uno de los pilotos dice, estamos tocando agua, y pues ahí se da el desastre, ¿no? Se estrella en el agua y se deshace, en fin. Y empieza la investigación y se dan cuenta de que la causa por la que se cayó el avión fue porque no retiraron estas cintas con las que cubrieron los sensores. Entonces ustedes se dan cuenta de cómo algo tan relevante depende de algo que aparentemente es insignificante. Y así hay distintos casos en donde a la hora de analizarlo se dan cuenta que era una situación que se podía haber resuelto o que se pudo haber previsto. Por ejemplo, hay aviones en donde se les ha formado hielo en las alas, y tienen su sistema para descongelar ese hielo, porque ese hielo deforma el perfil del ala y pues entonces pierde la sustentación y vamos, se va para abajo. Entonces hubo un vuelo por ahí que se confió, quiso evitar una tormenta, se encontró una peor, empezó a subir la temperatura. Al darse cuenta de que no se quitaba el hielo, piden la autorización a la torre para bajar la altura. La torre se tarda en darle respuesta, y con que hubieran bajado de altura suficiente para que de forma automática se hubiera quitado el hielo de las alas, pero ese tiempo que se llevó en recibir la instrucción pues hizo que se perdiera el efecto de sustentación de las alas, y le llaman que entra en pérdida. El entrar en pérdida es que las alas ya no tienen la sustentación, aunque vayan a la velocidad que requieren, y pues van en picada, van al suelo. Entonces, les digo, es recomendable para nosotros como electrónicos ver por qué fallan las cosas. Acá en IBM nos hemos equivocado, la hemos regado en algunas cosas, y no pasa de que a veces viene el periodicazo y hoy no hubo servicio de banca móvil, o tuvimos 2 o 3 horas sin servicio de banca por internet o en las sucursales, y a veces sí, ha sido una situación tan simple como que alguien estaba revisando por ahí una infraestructura y se le ocurre sacar un cable de esos de red y lo mete, lo regresa, pero en ese momento se perdió comunicación, las transacciones en pleno día se empezaron a acumular, a hacerse un cuello de botella y no se pudo desahogar. Como no sabían qué fue, pues a buscar y que a ver qué error te manda. Total, se llevaron las 3 horas. Ya después de cierto tiempo detectaron que había sido ese pequeño cablecito. Pero les digo, no pasa de que
se perdió dinero, el banco perdió dinero, dejó de ganar, de que puedan haber corrido a esta persona, y que así fue. Y finalmente queda en cuestiones monetarias o de recursos materiales, pero aquí ustedes se darán cuenta de que pues a veces todo el pasaje, todas las personas que iban viajando ahí junto con el personal de la empresa, pilotos y asistentes, pues se mueren. ¿Sí? Entonces es terrible en una situación así, no hablar de 200 o 250 personas que pierden la vida luego por un detalle. Hay otro caso ahí de un avión que iba a hacer un paseo, o sea, fue contratado nada más para hacer un paseo a la Antártida, a una zona ahí de mucho hielo, y entonces la gente tenía que observar desde las alturas, pues los glaciares, en fin, pero resulta que había muchas nubes y entonces deciden moverse un poquito, dar vueltas, les piden que den vueltas, pero en una de esas, sin darse cuenta y por no ver, porque había nubes, el avión se estrella, ¿no? Se estrella contra uno de los montes. Y resulta que un día antes, personal de la compañía había programado los pilotos tenían ciertos datos de cómo iba a ser el vuelo, ¿sí? Y así iba a estar programado el avión. Pero un día antes, el personal decidió cambiar la programación y entonces meten la codificación al piloto automático, los pilotos no son enterados, ellos creen que están en una zona, cuando en realidad se habían movido una distancia más a la izquierda y resulta que en uno de sus giros se encuentran con uno de los montes y se estrellan directo, así sin verlo siquiera. Y ya cuando investigan, pues se dan cuenta de que la programación un día antes la habían cambiado, no lo que habían platicado con los pilotos, y con un detalle como esto, ellos estuvieron con los datos erróneos. Entonces también fue un claro ejemplo de que por un detalle insignificativo, que bueno, se vuelve crítico, se genera un desastre. Pues bien, la electrónica y el control es en donde más se utiliza en los sistemas de navegación de un avión. ¿Quién más ha contribuido para el desarrollo? Es el señor Bode, del 38. Él generó lo que son los diagramas de Bode, principalmente para hacer el análisis en frecuencia. Les comentaba que esto es muy importante porque esto nos permite rediseñar, o sea, ir con la ingeniería inversa. Si yo tengo mi respuesta en frecuencia, puedo generar el sistema de control que corresponde a esa respuesta en frecuencia, ¿sí? Y sin haber tenido la información de cómo es que lo diseñaron. Si tengo ese dato, fácilmente se puede ir para atrás. Dice que también introdujo innovadores métodos para estudiar la estabilidad. Nuevamente, la estabilidad es fundamental. Esperemos que no nos corte rápido. Evans. Bueno, esta es otra técnica para diseñar sistemas de control, el lugar geométrico de las raíces. Aquí se dieron cuenta de que si se variaba un factor, las raíces de la ecuación se empezaban a mover. Y lo vamos a ver, inclusive a simular con un lenguaje de programación por ahí. Y podíamos saber gráficamente en qué momento ese sistema se podía volver inestable. Entonces, es interesante esta técnica del lugar geométrico de las raíces. Nuevamente les comento que es un procedimiento que sí lleva varios pasos. Nosotros lo vamos a revisar, pero hay herramientas automáticas que ya nos lo hacen. Entonces, el esfuerzo lo vamos a canalizar por ahí. Se desarrolla en el 50 la teoría sobre sistemas de datos muestreados. Bueno, esto es ya el fundamento para empezarse a meter con el control
digital, o sea, que ya entra ahí la computadora como elemento de control. ¿Sí? Entonces, pero al final de cuentas viene todo el respaldo de atrás. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial es el periodo clásico de la teoría del control. Aparecen los primeros libros de texto, dice aquí. Se desarrollan las herramientas de diseño que garantizan soluciones adecuadas para lo que quieren controlar. Y van de la mano con técnicas gráficas. Bueno, vamos a ver eso de las técnicas gráficas y que todavía están vigentes. En el 55 se desarrollan los métodos temporales, claro, el análisis en el tiempo. Vean, una de las aplicaciones que ya lo estaba demandando es la industria aeroespacial. Y claro, en esta época también ya estaban empezando las computadoras digitales. ¿Qué más? La URSS, bueno, pues aquí también contribuyó, que de por sí ya vimos algunos en las hojas anteriores. Modelo de estado, o esto lo van a ver en séptimo, también espacios de estado para analizar sistemas de control. Nosotros aquí vamos a empezar analizando los sistemas como si fueran ideales, ¿sí? O sea, nuestro sistema de temperatura ideal, ¿no? Quiero cierta temperatura y que se controle el valor que deseamos. Pero en la realidad, en el mundo real, las cosas tienen un poquito más de elementos. Por ejemplo, el caso más clásico que luego ven en séptimo semestre, si ustedes dicen, voy a diseñar un sistema de control para que un vehículo vaya a la velocidad que yo fije, por ejemplo, 100 kilómetros por hora, tengo una línea aquí recta, una carretera solamente para mí y lo voy a probar, ¿sí? Fijo mi velocidad y debe mantenerse a los 100 kilómetros por hora. Pero hay otros factores. Por ejemplo, si usa llantas de goma o de automóvil, si empieza a haber rozamiento o fricción con el piso, se da calentamiento, se da un calentamiento en las llantas y las llantas con este calentamiento empiezan a inflarse. Entonces, provoca que entonces el agarre al piso sea diferente porque están más infladas. Inclusive si ustedes salen a carretera, siempre les dicen, bajen un poquito la presión, porque ya cuando vaya en carretera, el calentamiento va a provocar que la presión interna, entonces voy a tener llantas sobreinfladas que pueden provocar que el agarre sea menor, ¿sí? En lugar de tener un agarre normal, se reduce el agarre y hay riesgos de no tener agarre la carretera o que empiece a brincar. En fin, entonces esta variable adicional que es el calentamiento, por ejemplo, de los neumáticos, genera una variable adicional. Por lo tanto, para cuestiones de diseño hay que considerarlo. Y eso, pues como ya requiere como antecedentes lo que vamos a ver en sexto, se utiliza ya como referencia para poder entender esto de los espacios de estado en séptimo, pero se refiere a eso, condiciones ideales y qué pasa en condiciones reales. Y además hay que tomar en consideración distintas variables. No se diga en una aeronave, esto es más útil analizarlo desde este punto de vista. Entonces por ahí se van a meter con el modelo de estados. ¿Sí? No lo alcanzamos a ver aquí, por eso hay un siguiente semestre. Y luego, en el 60 se da la primera conferencia de la Federación Internacional de Control Automático, en donde, en Moscú, que la verdad ellos iban más avanzados con estos temas, incluso fueron los primeros que pusieron un ser vivo a orbitar, la perrita, el primer humano también en orbitar,
Entonces, por eso de ahí se desencadenó la carrera espacial para poder llegar a la Luna, ¿no? Bueno, aquí otro señor que contribuyó, el señor Kalman, utilizó los trabajos que ya habían empezado algunos de sus colegas y continuó desarrollando algunas cosas, ¿no? Como el regulador cuadrático, ¿no? Bien, pues esto es, digamos, más reciente. ¿Y qué pasa con el control automático? Pues hoy en día lo podemos ver en cualquier lado, la verdad, en cualquier lado. Por eso, si les llegan a invitar ahora en séptimo que se vayan a otra especialidad, siempre casi los convence comunicaciones y electrónica. Y al final dicen que electrónica es la base de todo, sí, pero el control es el uso fino de la electrónica, es lo que les decimos, el uso fino de la electrónica. Entonces, pues sí tiene su importancia. Es esencial en las operaciones industriales con las distintas variables. Ajá, bueno, aquí hay más fundamentos. Definiciones, pues ya llegamos de nuevo a lo que ayer estábamos conversando, de lo que ya estábamos empezando a ver en los libros. La variable controlada, pues es la respuesta, es la cantidad o condición que se mide y controla, o sea, la salida. Variable controlada es la salida. La variable manipulada es la cantidad o condición que un controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. Sistema. Combinación, esto ya lo dijeron al principio, no estamos de acuerdo en proceso y sistema que sean lo mismo. Lo que sí es el concepto de sistemas físicos, biológicos, económicos y similares. En estas notas que les digo del cuaderno que hizo la escuela, hablan mucho de los distintos sistemas y no solamente vamos a encontrar los sistemas aquí electrónicos, sino los sistemas sociales, biológicos, en fin, y muchos creados por la naturaleza misma, ¿eh? Ayer comentábamos, ¿no? El ciclo del agua es un sistema de control natural. Por ahí hablaban de otro. Alguien preguntaba, ¿y cómo le hacen los girasoles para seguir el sol, no? ¿Cómo le hacen? Habría que ver qué es lo que hace la naturaleza para eso. Le llaman planta, conjunto de partes, es un conjunto de elementos y dice que es para ejecutar una operación en particular. ¿Okay? Esa es la planta. Un proceso, cualquier conjunto de operaciones que se van a controlar y conducen a un resultado o propósitos determinados. Perturbación. Lo que hablábamos hace rato, ¿no? De nosotros podemos diseñar algo en condiciones ideales, pero si hay una variable adicional, pues se le considera una perturbación. Un avión que va de un punto A a un punto B y que de pronto en el camino se encuentra una turbulencia, esa es una perturbación, ¿eh? Debe ser el sistema capaz de que esa perturbación no lo tire. Dice que se genera dentro del sistema y se denomina interna. Bueno, puede haber internas o externas, pues sí. ¿Qué más tenemos? Si ustedes se dan cuenta, nuestra materia se llama señales y sistemas, ¿no? Señales y sistemas. El concepto de señal dice que en un sistema lineal es un sistema que obedece a las propiedades de escalado, o sea, homogeneidad y de superposición. Bueno, mientras que un sistema no lineal es cualquier sistema que no obedece. Pues sí, si no es una, es la otra, ¿verdad? Lo importante aquí es que el concepto de señal, ya ayer o antier lo platicábamos cuando hablábamos de lo que era la electrónica. Para nosotros, una variación de alguna propiedad física la podemos convertir a eléctrica. Y esa variable eléctrica que nos representa su equivalente en físico, para nosotros es una señal. Por lo tanto, una señal es una variación eléctrica que representa información.
en forma general. Una señal es una variación eléctrica que representa información. Quizás para otro ingeniero el que estemos viendo un punto, estemos midiendo con un multímetro un punto y que veamos, o tal vez en el osciloscopio, que está variando una señal, no le dirá nada. Sin embargo, para nosotros sí. Mira, la temperatura de este sistema está variando y aquí se disparó. Entonces, hay cuestiones de análisis. O en un hospital, ¿no? Si estamos monitoreando el corazón, ¿no? Y estamos viendo que está ahí y de pronto se apaga, pues es algo crítico. Nos está informando de que el paciente ya dejó de emitir señales del corazón y hay que actuar. Eso lo hemos visto. Entonces, esas señales o esas variaciones eléctricas para el electrónico son información. Entonces podemos definirlo así: variación eléctrica que representa una variación física, por lo tanto es información. Entonces aquí se meten con algunos conceptos, pero bueno, lo esencial es eso: señales y sistemas. Y bueno, vamos a entrar, aquí me voy a brincar un poquito. Nos vamos a dar cuenta de que para representar a los sistemas físicos, hay distintas formas de hacerlo. Una de ellas es la gráfica. Por ejemplo, un resistor se ha convenido que se represente de esta manera y una bobina así. ¿Sí? Nosotros podemos no tener físicamente el resistor y la bobina, pero cuando pintamos un diagrama eléctrico sabemos lo que representan, que al final es una cosa como este resistor. Entonces, ese modelo gráfico nos representa un sistema físico. Si ya tenemos un circuito, está una pila, una batería, una resistencia y una bobina y tal vez un capacitor, tal cual los podemos palpar y ver. Entonces, ese es el sistema físico. Pero no es necesario que lo tenga así. Yo puedo hacer análisis representando cómo es que están conectados. Ahí tienen ustedes su clase de análisis de circuitos. Entonces, tenemos una forma de representar a los sistemas que es por medio de un modelo gráfico. Pero también sabemos las ecuaciones que representan a este sistema y tal vez venga aquí. El transistor, no se diga, tiene un modelo también eléctrico y fácilmente lo podemos analizar. Inclusive creo que en circuitos 2 lo llegan a hacer así. Sistemas mecánicos también tienen una representación gráfica. Este es un sistema de suspensión de un auto. El peso de la rueda, el resorte, el amortiguador, el peso también de la suspensión. Total que esto se puede representar así. Nosotros vamos a analizar sistemas mecánicos. En este momento no nos preocupamos porque en su momento le vamos a dar detalle. Pero vean, esta es una forma gráfica de representar un sistema físico, que a veces es al revés. Ya cuando hay un convenio, aquí definimos qué es lo que queremos diseñar y luego se pasa ya a la construcción. Tenemos aquí un motor eléctrico que mueve una masa. Entonces tenemos también su modelo gráfico. Este es europeo. La resistencia se representa con un zigzag ahí. La bobina, pues con vueltitas. Pero la forma europea de hacer circuitos es de esta forma. Nosotros utilizamos la americana, ¿sí? Entonces, como está ahí arriba. Y luego viene un modelo adicional, que es el matemático. Y aquí está claramente representado. Tengo aquí mi fuente, una resistencia, una bobina y un capacitor físico, porque lo estoy viendo y los puedo tocar. Lo puedo representar de forma gráfica. ¿Y quién no ha pasado de esta forma gráfica a representarlo de forma matemática? Nosotros sabemos
que el voltaje aplicado a la malla va a ser igual a la corriente por la resistencia, más la inductancia por la derivada de la corriente, y más la inversa de la capacitancia por la integral. Esto alguien por ahí lo definió, hizo una ley. Kirchhoff dijo que la fuente total es igual a la suma de las caídas individuales, o la suma de las subidas y caídas es cero, ¿no? En una malla cerrada. Entonces, de aquí pasamos a un modelo matemático. Entonces, todo esto quizás ya lo han visto, no está de más darle una repasada, pero es interesante que nosotros tengamos bien el concepto. Fenómeno físico, lo puedo representar gráfico para poderlo entender cómo está, y su descripción, cuál es la forma matemática o las leyes que lo rigen. ¿Okay? Eso nos va a ser muy útil en los sistemas de control. Bien, bueno, aquí vamos a hacer una pausa. Hay autores que se meten mucho con la matemática. La verdad que vean lo que presentan aquí como función de transferencia, toda esta ecuación para venir diciendo esto. Vean, función de transferencia, no lo dice, pero la función de transferencia es una relación entre la salida y la entrada de un sistema. No sabemos qué hay adentro, tenemos una respuesta y una excitación. Pues lo que tengamos aquí adentro se le va a llamar función de transferencia y se define así, es una relación entre la salida y la entrada. Por eso es que está aquí representado de esta manera, una división entre la salida y la entrada. Este resultado nos da una ecuación y a esto se le llama función de transferencia. Sin hablar matemáticamente, simplemente es relación de la salida a la entrada. Todos los sistemas se van a representar de esta manera. Déjenme darle aquí. Aquí voy a suspender porque ya se está metiendo al álgebra de bloques, que es uno de los siguientes pasos que vamos a dar. Le vamos a dar stop. Y si ustedes recuerdan, aquí me dice que ya nos quedan como 3 minutos. Nada más vamos a cerrar la idea de esto. Vamos a compartir y recordar el libro de ayer. Creo que ayer estuvimos viendo el NICE. El NICE. Déjenme ver aquí mi unidad. En lo que entramos, vamos a comprobar, ¿sí? Control NICE. Debe estar acá. Les digo que está súper lentísima esta máquina, lentísima. Vean, no me abre el explorador. Y eso que es nueva, según. Lo descargamos. Vamos a ver cuánto tarda. Este es el libro que también ustedes ya tienen por ahí, ¿eh? Entonces no hay problema. Lo pueden contar y entonces vamos a relacionar lo que aquí nos viene diciendo. 2 megas, ahí va. Bueno, vamos a dejar que baje mientras que ve conceptos generales aquí de muy corta, forman una configuración del sistema. Lo importante cuando ya somos ingenieros es de que nosotros podemos ya decir, este se quedó corto, este está mal, la definición no corresponde. Entonces, aquí vean, el sistema de control automático es una interconexión de elementos que forman una configuración denominada sistema. No, esto es una definición de sistema, no un sistema de control automático. De tal manera que el arreglo resultante es capaz de controlarse por sí mismo. Vean, controlarse. Bueno.
Un sistema o componente del sistema susceptible de ser controlado, A, al cual se le aplica una señal RT a manera de entrada para obtener una respuesta Y de T, puede representarse por un sistema de bloques. Bueno, aquí ya empieza lo que estamos nosotros hablando. Pero ya se descargó. Vamos a ver si nos deja verlo. Sí, aquí va. Y regresemos, les digo que el NICE, todo el tiempo, inclusive si llegan a ver este libro, que sí, lo van a tener que ver, los capítulos siguientes, conforme van avanzando, van a estar enfocados a esto, al diseño de esto. Cuando vean la estabilidad, va a tomar este ejemplo. Entonces, me gusta mucho este libro porque sobre el mismo lo desarrolla, ¿no? En cambio, otros se tocan los temas de forma aislada, ¿no? Vamos a hablar de estabilidad. Ah, bueno, se resuelven los problemas, pero nada tiene que ver con el que vi en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, aquí está. Vean, hablando de la función de transferencia, aquí vemos una salida. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está. Vemos una salida, ¿sí? Que tiene un nombre y tenemos una entrada que es un ángulo. Entonces, la relación entre y esta entrada me va a dar la función de transferencia